una característica más del rey David es que era prudente en sus palabras. Hemos venido considerando este pasaje que está en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, donde se dice del rey David que sabía tocar, que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Mi nombre es David Ramírez y quiero nuevamente compartir un audio con ustedes, una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios y que con ella podamos nosotros ir creciendo, madurando, fortaleciendo nuestra fe, adquiriendo también el conocimiento de nuestro Dios y que podamos poner en práctica todo aquello que estamos considerando. Y bueno, les comentaba que una de las características que menciona aquí es prudente en sus palabras y vale la pena mencionar o hacer énfasis en que es interesante cómo es que dice este hombre, este criado, hablando del rey David, que era prudente en sus palabras. Como por qué decirle eso al rey, como por qué mencionar esa característica, si podemos pensar que lo importante es que supiera tocar, e incluso las demás características también, pensaría uno, bueno, ¿por qué le dijo todo eso? Pero quiero hacer esta reflexión en cuanto a que era prudente en sus palabras. Para poder pues entender un poquito más fácil o de una manera sencilla pero a la misma vez amplia, es decir, que podamos tener ese entendimiento de qué es lo que está pasando, qué es lo que este hombre tenía en mente para decir que era prudente en sus palabras. Vamos a considerar qué es lo que sucedía. El rey Saúl tenía un espíritu malo que lo atormentaba, era algo que posiblemente ellos no quisieran que todo el pueblo lo supiera, era algo que preferían guardar en ese núcleo cercano donde solamente ciertas personas conocían esta situación del rey Saúl. ¿Por qué? Bueno, porque ya Dios había desechado al rey Saúl, ya el profeta Samuel había ungido a David para que fuera el próximo rey, y entonces este espíritu que atormentaba a Saúl estaba ahí, y alguien le dice que busquen a una persona que sepa tocar el arpa para que cuando ese espíritu malo venga, este hombre toque el arpa y entonces el espíritu malo se fuera. Y es que buscan a David, y este hombre es cuando dice que ha visto a David, hijo de Isaí, y ya dice las características que hemos mencionado. Pero enfocándonos en prudente en sus palabras, les decía, la situación que estaba rodeando al rey Saúl era de una situación incómoda, era algo que pues preferían guardar en secreto, o al menos que las menos personas se enteraran. Y yo creo que por eso es que este hombre menciona que David era prudente en sus palabras, es decir, que podían confiar en él, que sabían que no era alguien que iba a ir fuera de palacio a contar todo lo que estaba sucediendo, cómo el rey Saúl se ponía mal, cómo venía ese espíritu y lo atormentaba, sino que era alguien que iba a cuidar lo que decía, era alguien prudente, era alguien que no iba a andar, como decimos comúnmente, chismeando acerca de lo que pasaba en el palacio, específicamente con el rey Saúl. Y nosotros podemos pensar que puede ser un espíritu que lo atormentaba y que se ponía mal, tal vez se sentía enojado o algo así, pero creo que el problema era más profundo, era aún mayor, porque supongo que eso causaba conflictos con su familia, causaba conflictos a la hora de tomar decisiones, causaba conflictos cuando el rey tenía que atender a las personas que él había puesto como ayudas para administrar todo lo tocante al pueblo. Y entonces imaginen una persona que no puede cumplir con sus deberes, una persona que está fuera de sus cabales, alguien que está indispuesto para hacer la labor que tiene por delante como rey, como el rey de Israel. Entonces era algo delicado, realmente era algo que no habrían querido que saliera de palacio esa noticia, la situación que estaba aconteciéndole al rey Saúl. Entonces por eso es que este hombre menciona es prudente en sus palabras, es decir, podemos confiar en él, no va a ser alguien que va a ir a contar lo que está sucediendo en el seno del palacio, sino que iba a guardarse de hablar mal del rey Saúl. Y después vemos cómo ciertamente David era así, pues cuando Saúl lo persigue para matarlo, él no quiere atentar contra el rey Saúl, aún cuando tenía la mano para poder hacerlo, cuando el rey Saúl estaba desprotegido y pudo el rey David hacer algo en contra
de Saúl. Y más adelante en otro pasaje también vemos cómo está el rey Saúl dormido en su campamento y entran David y otro de sus guerreros y pueden atacar al rey y no lo hace. Es decir, era un hombre que respetaba, que honraba a su autoridad, aunque su autoridad pues no estaba del todo bien con Dios, aún así él lo respetó. Entonces realmente era un hombre prudente en sus palabras. Y bueno, pues así nosotros también debemos ser prudentes en nuestras palabras, en lo que comentamos. Hay una situación que se da muy curiosa y quizá algunos de nosotros hemos notado esto, que alguien nos platica algo y entonces nos dicen, bueno, pero te pido por favor pues que no lo cuentes y cosas así. Y entonces uno dice, bueno, se lo voy a contar a fulanito porque fulanito es de confianza. Yo sé que él no va a ir y va a andar contándolo. Y se lo contamos a fulanito. Y entonces fulanito dice, bueno, está bien, se lo voy a contar solamente a sutanito, pues sutanito es de confianza. Y entonces se lo cuenta únicamente a sutanito. Y sutanito dice, bueno, yo se lo voy a contar a menganito porque menganito es de confianza. Y de uno en uno de confianza, que en cierta medida sí son de confianza, no es gente que se lo cuente a todos, pero de uno en uno puede ser que haya 10 o 15 personas de confianza, y entonces 10 o 15 personas ya se enteraron de lo que este hombre, esta persona, no quería que nadie más supiera. Y eso pues no es ser prudente en nuestras palabras, insisto, aunque uno piense que es de confianza, sí, y yo creo que sí puede haber gente de confianza que no lo va a divulgar abiertamente, pero que a su vez se lo puede contar a su conocido de confianza, y ese a su conocido de confianza, y de uno en uno se pueden enterar muchas más personas de las que nos imaginamos. Entonces, esto se los comparto para que seamos prudentes en nuestras palabras, tengamos cuidado con lo que nos platican y no andarlo divulgando, que no sea incluso pues en lo mayor posible ni siquiera para poner ejemplo, aunque no se mencione el nombre, pero muchas veces se da que decimos como alguien una vez me dijo y pasó, y puede ser que ese alguien esté escuchando lo que tú estás platicando y quizás le haga sentir incómodo o incómoda, según sea el caso, al estar hablando de la situación que te platico, aunque no mencione su nombre, pero puede ser una situación que incomode. Así que mis amigos y hermanos, pues consideremos el cuidar lo que decimos, cuidar también cómo lo decimos. Si no estamos seguros de lo que nos han platicado, pues con mucho más cuidado todavía. Si es que en algún momento tenemos que hablar del asunto, antes tenemos que ser prudentes en nuestras palabras y no hablar por hablar. Dice la Biblia que cada uno de nosotros va a dar cuenta de aquellas palabras ociosas que dijimos. Esto lo podemos encontrar en Mateo 12, verso 36, está hablando el Señor Jesús y dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que amigos, hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos, así como en algún momento compartíamos acerca de lo que oímos y les decía en aquella ocasión qué vamos a hacer con lo que oímos, no solamente qué vamos a pensar sino qué vamos a hacer. Vamos a creer todo lo que oigamos, vamos a tener cuidado de lo que oímos, pues asimismo tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, porque posiblemente estemos diciendo algo, una información que no sea verdad o que no sea precisa, y entonces podemos meternos en líos. Así que cada uno de nosotros seamos prudente en nuestras palabras para que pues evitemos conflictos. También en la carta que escribe el apóstol Santiago habla acerca de la lengua, es decir, de la boca, de las palabras, y les voy a leer lo que dice en el capítulo 3 a partir del verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otras palabras, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque con nuestra lengua o con nuestra boca, con nuestras palabras, alabamos a Dios, lo exaltamos, pero con esas mismas palabras, o mejor dicho, con esa misma boca y esa misma lengua, ofendemos a las personas. Entonces, dice aquí que una misma fuente no arroja agua dulce y amarga, sino que o es agua dulce o amarga. Así nuestras palabras deben de ser dulces y no amargas, deben de ser dulces y no saladas, ¿sí? Así que les dejo con esta reflexión para que consideremos esta característica también del rey David, que era prudente en sus palabras, tenía mucho cuidado de lo que decía, para que así también nosotros tengamos cuidado con lo que decimos. Bueno, pues nos saludamos próximamente en un nuevo audio. Ya solamente nos faltan dos características, una que habla del rey David directamente en cuanto a su persona, que es hermoso, dice que es prudente en sus palabras y hermoso, y al último esta otra característica que se menciona, dice: Jehová está con él. Y bueno, dejamos esto para un próximo audio. Cuídense mucho, reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.